les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos, amén. Gloria a Dios por la bendición que Dios nos permite estar un día más aquí. Hemos cantado, hemos adorado al Señor. Dios es que nos permite en su misericordia estar en este lugar, amén. Así que se ha llegado una de las partes más importantes en esta hora, que es compartir la palabra de Dios. Le damos las gracias a Dios por este privilegio que me permite, también a nuestro pastor por la confianza, bendito Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria sea su nombre. Así que rápidamente, bendito Dios, así como están de pies todos, seamos todos bienvenidos primeramente, y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Samuel. Vamos a estar meditando en esa parte de la escritura, bendito Dios de gloria. Libro de Primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 16. Bendito Alabado Dios. sea Cristo. Gloria a Jesús. Que no se nos vaya la alegría y el gozo, bendito Dios, que hasta este momento hemos acumulado con todas las alabanzas que hemos cantado. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 al 23. Aleluya. El título ahí dice: David toca para Saúl. Bendito sea su nombre. Cuando todos lo tengan, me confirman. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? Dice la Biblia. De Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de ¿quién? Dice otra vez la Biblia. De Dios, te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de ¿quién? Vuelve a decir otra vez la Biblia. De Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, vuelve a decir la Biblia de quién, de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bendito Dios de gloria. Vamos a entrar en palabras de oración. Bendito Dios, oramos los unos por los otros. Gracias, Padre Santo, en esta hora preciosa. Nos ponemos delante de tu presencia, Dios mío. No estamos aquí, bendito Dios, para condenar a nadie, pero sí para hablar tu palabra, mi Dios de gloria. Preferimos decir verdades, Dios mío, incómodas, bendito Dios, y no mentiras confortables, bendito Rey de gloria, porque la verdad nos hará libre, mi Cristo de gloria. Gracias por tu palabra, Dios mío. Usa nuestras vidas, Dios de gloria. Bendice a cada alma que se ha presentado en esta hora, los que van a estar por las redes sociales, Dios mío, aleluya. También bendice sus almas, y que tu Espíritu Santo confirme tu palabra, Dios mío, y que sea Él el que convenza, Dios mío, aleluya, porque no está en nosotros ese poder, bendito Rey de gloria. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. El tema que vamos a estar tocando hoy es la ausencia o el abandono de Dios en una persona, en una comunidad o inclusive en un país entero. Gloria sea nuestro Dios. Empezamos con el versículo 14, donde la Biblia dice claramente que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es algo terrible que eso llegue a suceder en la vida de una persona o en la vida de un país completo.
Esto no es nuevo, siempre ha sucedido así. Desde el principio en el Viejo Testamento nosotros vemos la consecuencia de que Dios no esté en el corazón de una comunidad, de una sociedad o de una persona. Y las consecuencias son tan terribles porque eso indica que la gracia que refrena el pecado no está. Y cuando no hay freno del pecado, hermano, entonces vemos todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Eso es lo que está sucediendo. El Espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl. Y no termina ahí la palabra, sino que dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué la Biblia lo dice de parte de Jehová? Porque entendamos una cosa importante. Cualquier cosa que suceda en este mundo, Dios la permite. Nosotros entendemos por la Escritura que está la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios, hermano. Aleluya. Y por medio de esas dos voluntades es que nosotros subsistimos en este mundo. Por medio de la voluntad absoluta, que queramos o no queramos, Él es Dios. Nosotros sin Él no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios todopoderoso. Sin embargo, también está la voluntad permisiva, que es donde Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Una es que Dios permite muchas cosas simplemente porque la persona se rebela contra Dios y su final, bendito Dios, es condenar a aquella persona. Y está la otra parte donde Dios permite situaciones para ir corrigiéndonos. Porque recuerde que la Escritura nos dice claramente que a toda persona que Dios toma como hijo, lo corrige. No nos deja igual, hermano. Es que Dios no nos llamó para dejarnos igual. Y ese es un gravísimo problema en nuestra sociedad. Que hoy se predican un montón de Jesuses que cada quien se acomoda a como está su corazón de perverso. Pero la Biblia nos dice que Dios no nos deja igual. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no nos deja igual. Él quiere un cambio en nosotros. Y la única manera, bendito Dios, de Dios trabajar en la vida del hombre es a través de la obediencia. Nosotros nos ponemos felices cuando nuestros hijos nos obedecen. Imagínense Dios, que es toda la expresión, bendito Dios, de la buena conducta y todo eso. De Él viene todo lo bueno, todo lo bueno. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, que viene todo lo malo del enemigo. Pero Dios lo permite. La Biblia dice que el espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a este varón. Dios había elegido a Saúl para gobernar al pueblo de Israel, para que por medio de él, bendito Dios, se hiciera la voluntad de Dios. Y resulta, en el verso 17, Dios unge por rey a Saúl. En el verso 18, Dios envía a una misión a Saúl. Dios le da una misión específica bendito Dios, y le da en sus manos una responsabilidad grande de hacer lo que Dios le envió. Y era nada más y nada menos que aniquilar a sus enemigos. Enemigos que si no lo hacían, los aniquilados serían nosotros. En el verso 19, Saúl desobedece a Dios, hermano. Oiga eso. En su rebelión. Verso 20, Samuel corrige a Saúl, pero Saúl le responde que él está seguro de haber obedecido a Dios. Esa palabra la encontramos en una versión actual, pero en la versión que nosotros tenemos no dice que él estaba seguro, sino que él decía, yo obedecí a Dios. Pero en esa otra versión dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Igual que en nuestra generación, exactamente. Muchos dicen estar seguros que cuando suena esa trompeta, hermanos, se van con Cristo. ¡Aleluya! Muchos están seguros totalmente de que van en el camino correcto. Sin embargo, la Escritura dice contundentemente, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Por esa razón es que constantemente tenemos que estar con nuestros ojos puestos en la Escritura, porque solo ella tiene el poder de corregirnos. Solo ella tiene el poder de quitar el velo en nuestros ojos y poder ver la realidad con la que nosotros vivimos, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Saúl le dice, estoy seguro de haber obedecido a Dios. Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Pero ¿qué le dijo Dios?
no dejes a nadie con vida, ni aun el botín de guerra no lo traigas, porque todo eso es anatema para mí. Está hablando el Dios santo, hermano. El Dios 3 veces santo, dice la Escritura. Él fue el que dio la orden. Él es el que da la orden inclusive para nosotros los cristianos, y la palabra es clara de cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo. No estamos hablando de ser ángeles ya, ni de ser perfectos, pero todo cristiano es llamado de que constantemente va creciendo en santidad. Ese es el llamado de Dios. Santidad no es perfección, santidad es apartarse de todo lo que tiene que ver con el mundo para servir al Señor. Y todo cristiano tenemos que entender eso, hermano. En el verso 21, el pueblo desobedece a Dios. Estamos en los mismos versículos que estamos leyendo. La Biblia dice, bendito Dios, que Saúl fue presionado por el mismo pueblo. Y escucha esta parte. Saúl le dice a Samuel que por miedo del pueblo, él dejó que el pueblo, bendito Dios, cometiera un pecado gravísimo delante de Dios. Esto, por supuesto, va para todos los líderes, los pastores de todas las iglesias, que a veces, bendito Dios, tienen temor de decir la verdad o de corregir al pueblo, hermano. Pero la responsabilidad, ¿a quién se la dio Dios? A los que están enfrente. Es a ellos quien Dios le dio la responsabilidad. Es a Saúl quien Dios le dio la responsabilidad de acatar las palabras que Dios le dio a Saúl por medio de Samuel. Exactamente, en la iglesia es lo mismo. Son los pastores, los líderes, los que tienen la gran responsabilidad de enseñarle al pueblo de Dios de cómo debe andar en este tiempo que estamos viviendo. Y en todos los tiempos. Solo que entre más nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia, la cosa se vuelve más complicada y más difícil, más dura. Entonces no podemos trivializar la palabra de Dios. No podemos aguadearla, no la podemos ralear, sino que más constantemente tenemos que presionarnos a conocer la Escritura, bendito Dios, para poder defendernos de cómo debemos vivir en el tiempo que estamos viviendo. Tiempo de mentira, tiempo de engaño, tiempo donde los demonios están apareciéndole a las personas, enseñando doctrinas, dice la Biblia, de demonios. Eso es grave. ¿Cómo es que no vamos a despertar? ¿Cómo es que no vamos a estar atentos a semejante, bendito Dios, peligro al que nos encontramos? Nuestras almas están en peligro, hermano. Nuestros hijos están en peligro. Y por más años que tengamos encima, si no escudriñamos la Escritura todos los días de nuestra vida, no importa si tenemos 100 años detrás de nosotros diciendo ser cristianos, pero si todo ese tiempo desaprovechamos el tiempo, de nada nos va a servir. Porque vendrá Satanás y engañará a miles y miles de almas, aunque estuvieron años y años en el Evangelio. No les servirá. Si los ángeles fueron engañados estando en la mismísima presencia de Dios, ¿por qué no tuvieron perdón esas criaturas? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Qué más les espera a ellos? No hay forma de que puedan ser perdonados de ese pecado. Se rebelaron contra Dios. Y ahora solo les espera el juicio, bendito Dios, que está, bendito Dios, reservado para esas criaturas y para todos, dice la Biblia, los que no obedecen el Evangelio. Todos, dice la Biblia, sin importar el nombre, posición, nada de eso. Todos, todos, todos. Gloria a Dios. Consígame una botellita de agua porque se le seca la garganta a uno, hermano. Muchas gracias. El pueblo desobedece a Dios. En el verso 22 le dice Samuel, ¿qué es mejor? ¿Los sacrificios o la obediencia? Samuel empieza, bendito Dios, a corregir a aquel varón. Un hombre tremendo, hermano. Saúl no era cualquier persona, Era un hombre grande con una potencia tremenda. Pero Samuel le dice, ¿qué es mejor, Saúl? Ponte a meditar, ¿qué es mejor? Piensa. ¿Los sacrificios o la obediencia? En el verso 23, Samuel dice, como pecado de brujería. Gracias, Pablo. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos. Verso 23, como pecado de brujería es la rebelión. Como adivinación es la rebelión contra Dios, hermano.
Ahí están las categorías de los pecados que Dios menciona. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar constantes en la Escritura. Porque estamos en el tiempo donde a lo malo le empiezan a decir bueno y a lo bueno le empiezan a decir malo. Bueno, eso es la gente. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Creador? ¿Qué dice el que mandó, bendito Dios, y nos creó a todos nosotros para obedecer su palabra? ¿Qué dice Él? A Él es que tenemos que escuchar. Es a Él, no a los hombres, sea quien sea. Bendito sea nuestro Dios. Verso 24, Saúl parece arrepentirse, oiga eso, y declara que temió más al pueblo antes que a Dios. Gloria a Jesús. Pongamos atención a eso, hermano. Jesús dijo unas palabras muy contundentes, porque todos nos vamos a enfrentar con esta realidad. Jesús dijo: temed más bien al que mata el cuerpo. Tiene poder para matar el cuerpo y también tiene poder de agarrar el alma y meterla al infierno. Eso dice la Escritura, hermano. Pero no teman a aquel que puede hacer lo que sea con su cuerpo. No teman a aquel que puede herir su cuerpo solo por servir al Señor. No teman a aquel que puede, bendito Dios, burlarse de ustedes. No teman a aquel que puede quitarles la vida. Solo eso pueden hacer. Y el apóstol Pablo añade y dice: aún con todo el sufrimiento que un cristiano puede sufrir por seguir a Jesús, no se compara ningún sufrimiento en esta tierra con la gloria que ha de manifestarse a los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente, hermano, porque nuestra mente es débil. Nuestra mente sin duda es débil. La Biblia dice: la carne es débil, aparte también. Sin embargo, la Escritura es la que hace que aumente nuestra fe. La Escritura es la que logra ese poder. No viendo novelas y todo ese tipo de cosas que el mundo ofrece. Eso solo hace alimentar la carne nada más. Pero la Escritura aumenta la fe, bendito Dios. Porque por el oír, dice la Biblia, la palabra de Dios, viene la fe en el hombre. Y viene el temor a Dios. Gloria a Dios. Verso 29 dice: Samuel dice: Dios no mentirá ni se arrepentirá de la decisión que ha tomado, porque Él no es como la gente. Dios había tomado una decisión con Saúl y había desechado a Saúl. Lo desechó porque él desobedeció tremendamente. Y aunque Dios le dio muchas oportunidades, hermano, Dios le dio muchas oportunidades a Saúl, pero él menospreció. ¿Quién fue que le dio a Saúl la vida? ¿No fue Dios? ¿Quién fue que le dio el reino a Saúl? ¿No fue Dios? ¿Quién fue que lo prosperó grandemente? ¿No fue Dios? ¿Y por qué ahora le paga con esa moneda? ¿Por qué ahora le paga con esa moneda, hermano? Si lo único que Dios hizo con Saúl fue bien hacia él, pero lo menospreció a tal punto de temerle más a la gente antes que a Dios, y desobedecerlo y hacer que el mismo pueblo pecara contra Dios, porque él tenía en toda su potestad de haber corregido al pueblo y decirle: no hagamos eso, porque la palabra de Dios es esta y esta, obedezcámoslo. Sin embargo, él menospreció a Dios en su corazón y después lo llevó a la práctica y cometieron ese grave, bendito Dios, pecado que le costó no solo su reinado, sino que posteriormente su vida, ya que él también cometió ese pecado, bendito Dios, de adivinación, de ir ante una bruja a consultar, porque Dios ya lo había desechado. Intentó por todas partes, dice la Escritura. Dice que se arrepentía y oraba día y noche buscando el socorro y la misericordia de Dios, y no la encontró. Se cerró la puerta, hermano. Esto es lo más terrible que le puede suceder a un ser humano, el ser abandonado por Dios. ¿Sabe lo que están haciendo mucha gente en este tiempo? Se han rebelado contra Dios y lo que hacen es hacer buenas obras, entre comillas, pero lo publican para que todo el mundo los aplaude y para que les den like, para apalear su conciencia, bendito Dios, porque no encuentran paz. Entonces esas buenas obras les traen un poquito de alivio, pero no quieren buscar a Dios de verdad y de corazón arrepentirse de sus pecados. Hacen buenas obras para que todos los hombres los alaben, pero porque quieren seguir en sus perversiones por otro lado. Sin embargo, para Dios no funciona así esto, hermano. Jesús dijo que Él da una paz que no podemos entenderla,
Porque incluso cuando intentamos explicar esa paz que tenemos, que a pesar de los problemas que vienen en nuestra vida, todavía podemos sonreírle a la vida, no la entendemos, hermano. Pero está esa paz y es real. En una ocasión dijo este varón Héctor, si algunos, yo creo que muchos lo conocieron, antes conocido como Héctor el Father, dijo estas palabras contundentes. Les dijo a los ateos: digamos que ese Dios imaginario que nosotros los cristianos tenemos, digamos que no exista, pongámonos de este lado. Pero resulta que ese Dios imaginario ha resuelto mi matrimonio. ¿Cómo se dice? Restaurado mi matrimonio. Ese Dios imaginario dice: me quitó la depresión, ya no me quiero matar. Antes me quería matar, sin embargo, ese Dios imaginario me quitó ese deseo de matarme. Ya ese Dios imaginario ha logrado que incluso mi madre tenga paz, dice, porque ya no espera que un día de esto le llaman: Héctor está muerto, por andar en la calle y con los bandoleros. Ese Dios imaginario dice: no solo a mí me ha ayudado, sino que a miles de almas ha restaurado sus matrimonios. Pero dice, si la historia es otra, y ese Dios imaginario existe, dijo el varón, la escritura dice claramente que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso debe de preocupar a todo ser humano, hermano. Porque tarde o temprano se nos acortará la vida en este mundo, hermanos. Eso es serio. No somos eternos aquí, nos vayamos para donde nos vayamos, la muerte nos alcanzará. Y el rapto de la iglesia también está a punto de sonar. Porque esta generación, bendito Dios, va, bendito Dios, a gran velocidad hacia un mundo tenebroso terriblemente. Las tinieblas están por, bendito Dios, llenar este mundo terriblemente. El mismo verso 29 dice: el Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra. No cambia de opinión como lo hace la gente. Así es nuestro Dios. Cuando Él determina, bendito Dios, algo, no cambia, hermano. Y este es lo serio con nuestro Dios. Por eso es que como cristianos tenemos que ser serios cada vez más. Si antes éramos charlatanes, tenemos que dejar la charlatanería. Si antes éramos aguados, tenemos que ir dejando eso, hermano. Porque en cualquier otra parte que queramos vivir de otra manera, apartando el cristianismo, puede vivir como quiera la gente. No hay problema. No hay problema, hermano. Nosotros no tenemos ese problema. Pero el que quiera ser llamado hijo de Dios tiene que intentar caminar cada vez más recto. Hermano, no nos sorprendamos cuando alguien nos corrija de una u otra manera. Es que el evangelio no es un juego. Es la cosa más seria en la que un ser humano puede enfrentarse. Es la cosa más seria en su vida. Ni siquiera que una arma le apunte sobre su cabeza, eso no es serio. Porque si está en Cristo, murió más rápido, se fue para el cielo. Eso no es nada. Pero lo serio sí es haber conocido a Jesús y apartarse de Él. Eso sí será terrible para un ser humano. La mayor definición del infierno, hermano, es la ausencia de Dios en una alma. Por eso los seres humanos se están llenando, bendito Dios, de todo tipo de depravación, porque la ausencia de Dios en sus almas los lleva a practicar un montón de cosas perversas. No encuentran, no se sacian, porque solo Dios puede hacer eso. Antes nosotros practicamos todas esas cosas, hermano. Fornicación, adulterio, mentira, idolatría, todas esas cosas las practicamos y no nos llenamos. No nos llenó, por más que lo intentamos de una o de otra manera, no teníamos paz. Hasta que nos encontramos con el verdadero Jesús, entonces, bendito Dios, la paz vino a nuestro corazón. Y hayan problemas o lo que sea que venga, cada vez más, entre más crecemos, más nos vamos atreviendo, bendito Dios, a hacer las cosas que Dios manda. A pesar de las consecuencias que conlleva ser un siervo o una sierva de Dios. Porque tiene consecuencias, no crea que todo es color de rosa. No crea que es que nos convertimos en príncipes y princesas, no, hermano. Eso va a ser allá cuando estemos en la otra vida con el Señor, pero ahorita lo más que podemos aplicar es a siervos inútiles. Llene esa fórmula, hermano, llene esa forma. Olvídese que se va a convertir en una princesa y un princeso para Dios, no.
Llene la forma donde diga: yo me comprometo con Dios a ser siervo inútil porque lo que Dios ha mandado a hacer, eso hice. Pero ponga atención a eso, si es que ha hecho lo que Dios le ha mandado a hacer, porque si aún con todo lo que uno podemos hacer, a lo que más podemos apelar es a siervo inútil, imagínese si no hacemos nada para Dios. Claramente la Escritura dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia enseña, bendito Dios, en muchos pasajes de la Escritura, de que Dios envía espíritus malos a las personas para atormentarlos cuando caen en el juicio de Dios, cuando caen bajo la ira de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo encontramos en 1 Samuel 16:14. Esto también se menciona en 1 Samuel 16:15, 1 Samuel 16:23, 1 Samuel 18:10 dice lo mismo. Y también 19:9. En todos esos capítulos y esos versículos, la Biblia menciona que ese espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl por haberse rebelado contra él. Es que es terrible, hermano. Y nosotros como seres humanos, cuando usted o yo ponemos la confianza en alguien y nos traiciona, es una cosa terrible. Aunque no podemos comparar, bendito Dios, compararnos con Dios, porque lo que Dios hace con nosotros no tiene límites en el sentido de su bondad y su misericordia. Porque es Dios el que nos da la vida, es Dios que nos prospera, es Dios que nos da la salud, es Dios que nos mantiene respirando sobre este planeta, y es tanto que por más que hagamos no podremos pagarle lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso aquel hombre, bendito Dios, que acumulaba riquezas y riquezas y riquezas y después se echó a Dios a la espalda y dijo: oh alma mía, goza todo lo que tienes, dice, porque tienes para tanto tiempo. Pero Dios le dice, alma, oh hombre necio, le dijo Dios, hoy viene a pedir tu alma. Hasta aquí se llegó tu vida y no te has dado cuenta de que estás a punto de partir de este mundo, y todo lo que has hecho, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Pongámonos a pensar. Esa escritura está ahí para que nosotros meditemos en cada versículo de la Biblia, hermano. Porque todos somos diferentes y todos tenemos diferentes circunstancias y debilidades diferentes. Todos, por eso que la escritura está llena de consejos para todos los seres humanos. Esto conduce a una pregunta relacionada. ¿Dios envía espíritus malos para atormentar a la gente de hoy? Es una pregunta. Esto no solo está en el Viejo Testamento, sino que también en el Nuevo. Hay ejemplos de individuos en el Nuevo Testamento siendo entregados a Satanás o a los demonios como castigo. Dios permitió que Ananías y Zafira se llenaran de un espíritu de Satanás como una advertencia y ejemplo para la iglesia primitiva. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Pedro les dijo: ¿por qué dejaron que Satanás, ¿por qué dejaron que Satanás los invadiera en su corazón? Y les explica la razón y les dice: ustedes no mintieron a los hombres, sino que mintieron al Espíritu Santo. Y en aquel momento, por haber mentido, cayeron muertos delante de todos, hermano. Aunque hoy en nuestra actualidad eso no está sucediendo, pero sí quedó como advertencia para todos aquellos que decimos ser cristianos. En el mundo la gente miente y vive mintiendo. Incluso, por ejemplo, vienen el arreglo de los taxes ahorita en el siguiente mes, y una de las cosas que más practica la gente es la mentira para poder conseguir dinero con el IRS. En una ocasión me pasó una experiencia así, bastante terrible, hermano, donde estaba ahí una mentira, pero yo no la acepté, entonces me tuve que salir y pues lamentablemente la persona que estaba ahí se molestó conmigo. Porque en ese momento es donde uno es tentado, hermano. Estamos hablando de muchos dolaritos, no son 2 o 3. Estamos hablando que le pueden resolver la vida de 2, 3, 4 meses de trabajo, hermano. ¿Quién no va a ser tentado a eso? Y viene esa tentación para todos los que estamos aquí, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros decimos ser cristianos. Así que usted tendrá que tomar su decisión. Cada quien tiene que tomar su decisión para agradar a Dios, hermano. Bendito sea nuestro Dios.
Un hombre en la iglesia de Corinto estaba cometiendo incesto y adulterio. Oiga eso. Y Dios le ordenó a los líderes entregarlo a Satanás para destruir su carne pecaminosa y salvar su alma. 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Este hombre se estaba metiendo nada más y nada menos con la mujer de su papá. En la iglesia, hermano. Era cristiano. Sí, sí, claro que sí. Si uno se descuida, Satanás lo hace pedazos, hermano. Sin importar cuánto tiempo nos paramos en este altar, sin importar que tengamos el título de cantantes o de predicadores o de apóstoles y profetas, si nos descuidamos, el diablo nos va a hacer pedazos. No importa su posición o su conocimiento. Si se descuida, el diablo no va a jugar con usted. Y mucho menos Dios tampoco va a jugar con usted. Y si usted o yo jugamos con Dios, las consecuencias serán terribles. Espíritus están solo esperando el permiso de Dios para atacar las almas, hermano. Espíritus malos. En aquel tiempo, dice la Biblia, hubo una reunión en el cielo. Y se reunieron los hijos de Dios, dice la Escritura. Y el Señor te preguntaba, Él sabía lo que tiene que hacer, hermano, pero Él preguntaba a todos los siervos que habían ahí, ángeles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué decisión vamos a tomar? Unos decían una cosa y otros, pero no convencían. De repente apareció un espíritu malo que le decía, envíame a mí y yo les voy a entrar con espíritu de mentira. Y el Señor les dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y aquellos profetas todos empezaron a dar la mentira y el rey entendió que así era. Fue engañado, hermano, porque se rebeló contra Dios. Este es el juicio que ya está operando en el mundo y ahorita lo vamos a ver con la Escritura y las consecuencias de todos aquellos que aún llamándose cristianos están cayendo ya en el juicio de Dios y no se dan cuenta y se han rebelado terriblemente contra Cristo. Yo sé que estos temas no son populares, no son agradables, porque no estamos hablando de dinero, ni prosperidad, ni de princesas, ni de princesos, hermano. Yo sé que no son agradables, ni son populares. Pero a alguien les toca decirlo, hermano. A alguien le toca hablar esta parte también del Evangelio. En el tiempo que estamos viviendo solo se agrada una mitad de la Biblia. Esa parte la aceptan con todo cariño. Pero la otra mitad la están dejando a un lado, incluso diciendo que eso ya no está para nosotros. Y muchos falsos maestros están enseñando cosas terriblemente, tergiversando la Escritura y cada vez más gente les está poniendo la atención. Pero por lo que está en su corazón. Seguimos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado. Oiga eso. Por el diablo en Mateo capítulo 4, 1, 11. Aunque nosotros sabemos que ahí sí el Señor ganó esa tentación, pero vemos lo que sucede. Dios también permitió un mensajero de Satanás, oiga eso, atormentar al apóstol Pablo. Oiga esto lo que dice, ¿para qué? Mire que puede suceder esto con cualquiera de nosotros, aún cuando no pecamos. Pero mire lo que dice, 2 Corintios 12, 7. Dice que ese espíritu atormentaba al apóstol Pablo para enseñarle a confiar en la gracia y poder de Dios y no exaltarse desmedidamente debido a la gran abundancia de verdad espiritual que se le dio al apóstol Pablo. Es Dios el que hace todo, hermano, para bien o para mal. Dios permitió que el apóstol Pablo ese espíritu lo atormentara porque pareciera que el hombre, pareciera como que había indicios de que se estaba enorgulleciendo por tanta revelación que Dios le había dado. Eso no puede pasar a cualquiera, y no fue porque el hombre había pecado, sino porque había inicios y Dios conoce el corazón de la persona. Entonces, antes que llegase a un orgullo desmedido, entonces Dios le envía para aplacarle ese pecado, bendito Dios, y que el apóstol Pablo confiara solamente en la gracia de Jesús. Nosotros tenemos que confiar solo en la gracia de Jesús, hermano. No en nuestras capacidades intelectuales o musculares, como sea, o lo que tenemos, nada de eso, hermano. Tiene valor ante las circunstancias que están a punto de aparecer en este mundo. Nada de eso. Ahora, bendito Dios de gloria, vamos a entrar en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18. Yo sé que es un versículo muy conocido por todos, pero vamos a analizar algunos puntos que están en ese versículo.
Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Romanos 1, 18 en adelante dice. Vamos a leer el versículo primero. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En esta sección es acerca de la ira de Dios. Hay que reconocer que no es un tema popular, sin lugar a dudas. Sin embargo, está en la Escritura y tenemos que analizarla. El punto es porque Dios nos quiere hablar acerca de circunstancias o del estado, bendito Dios, espiritual que vive la humanidad o la sociedad en nuestra actualidad. Todos los cristianos, hermanos, desde el principio, desde que se escribieron estos pasajes, vinieron analizando esta escritura, analizándola generación tras generación, generación tras generación. Hay algunas categorías de la ira, una de ellas es la ira eterna de Dios. Y la ira eterna de Dios tiene que ver, bendito Dios, con el juicio final que vendrá en los últimos tiempos, donde Dios llamará a todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la Biblia. Ricos y pobres estarán delante del trono del Dios Todopoderoso para ser juzgados, y se abrirán los libros, dice la Biblia, de todas las obras que hacemos, sean buenas o sean malas, y todos seremos juzgados según sean nuestras obras. Esta ira que se revelará en ese tiempo será la ira eterna, bendito Dios, donde Dios condenará a los que no se encuentren en el libro de la vida, hermano. En este capítulo de Romanos encontramos tres tipos de ira. La primera que le acabo de decir es la ira eterna, donde el hombre, bendito Dios, será condenado por no haber recibido al Hijo de Dios. La Biblia dice que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida y no verá la vida. Está hablando de la vida eterna. La Biblia dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de quitar nuestro pecado. No piense que por más que haga buenas obras, su pecado se le quitará. No, Señor. Solo la fe en Jesús. Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado. En aquel día muchos tendrán una sorpresa tan terrible, porque confiarán en otra cosa y no en Jesús, hermano. Y solo Jesús puede limpiar su alma de nuestros pecados. El cristiano, aunque ya no practicamos todo lo que practicábamos antes, de vez en cuando podemos pecar y tenemos que vivir una vida arrepintiéndonos de todo nuestro pecado. El ejemplo más grande que encuentro es David. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia constantemente, usted lee el libro de los Salmos, y el hombre decía: mi pecado está delante de mí todos los días de mi vida. Ese hombre entendió que su pecado le daba aflicción solo de pensarlo, hermano, que había pecado contra el Altísimo. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud, que nuestro pecado nos duela, aunque haya sido el que hicimos mucho tiempo atrás. Tiene que dolernos en el corazón haber pecado contra Dios. Y eso es lo que la generación que nos ha tocado no quiere hacer, no quiere humillarse. Incluso están, bendito Dios, adoctrinando a las personas para que no reconozcan su pecado. Las películas incluso ponen a una criatura que la hace de Dios y dice: yo no me postro delante de nadie. Eso es lo que le están metiendo en el corazón a los hombres en esta generación, para que no reconozcan. La otra ira que se encuentra en este versículo es la ira escatológica de Dios, donde Dios mostrará su ira por causa de que el hombre habrá llenado la medida de su maldad y llegará hasta el cielo. Está profetizado que viene un día de ira, dice la Escritura. La Biblia incluso dice que el pueblo de Dios no fue puesto para el día de la ira. La Escritura también dice que ese día será terrible como nunca. Como decía el versículo en la predicación el hermano ayer, que ahí hasta los más poderosos y los más fuertes van a llorar, y les vendrá lo que los hombres temen. Todo aquello a que los hombres le tienen temor, eso les vendrá en el día de la ira de Dios, que se revele, hermano.
Yo creo que todos los que estamos aquí, bendito Dios, hemos escuchado mensajes del amor de Dios hasta saciarnos. Pero ahora es necesario escuchar la otra parte también de la palabra de Dios, y es la ira de Dios, hermano. Por eso constantemente el hombre y mujer de Dios de los últimos tiempos, esto es lo que va a predicar, hermano, constantemente. Porque en el mundo se está predicando un amor tolerante, donde si yo delante de mis ojos tengo algo que no es, pero la realidad me está diciendo, para no ofender a esa persona, mejor prefiero mentirle. Ese es el estándar del mundo. Pero el estándar de Dios no es así. Porque cuando usted no le dice la verdad a una persona, esa persona se mantiene esclavizada en el pecado y nunca saldrá de su esclavitud, y lo que le espera es la condenación eterna, bendito Dios, y nosotros tenemos que actuar diferente a lo que el mundo ha entendido, hermano. Aquí vamos a ver 3 cosas que le suceden a las personas, bendito Dios, cuando se rebelan contra Dios. Esto es la ira de Dios que se liberará al final del mundo, descrita por algunos de los profetas del Antiguo Testamento, descrita por Jesucristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos y presentada de manera clara para nosotros en el libro de Apocalipsis. Exactamente lo que el hermano estaba predicando ayer acerca de las trompetas. Y eso que solo es una partecita de todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Y vimos lo terrible que viene para este mundo. Pero hay otro tipo de ira. Y es la ira que representa de este pasaje, es la ira del abandono. Escuche esto, hermano. La ira del abandono. No se me duerman, que ya veo algunos cabeceando, bendito Dios. No se me duerman. Esto está interesante. A mí me interesa muchísimo y la estudio y le aseguro y me gozo, y Dios me ha hablado a través de esta palabra. Así que mi propósito es que también Dios le hable a cada uno de los que estamos en este lugar. Gloria sea nuestro Dios. En esta ira, bendito Dios, es cuando Dios empieza un proceso, bendito Dios, que lleva hacia el hombre cada vez más, hermano. Como les decía al principio, Dios abandona a esa persona y la gracia, que es el refreno del pecado, es quitada de esa persona. Entonces esa persona empieza a mostrar una conducta cada vez más deplorable, una conducta que lo lleva cada vez más y cada vez más a hundirse en el pecado de una manera terrible, hasta llegar al punto de que su mente es cauterizada y no hay retorno, hermano. Y ese es el peligro terrible, de que no hay retorno para esa persona una vez que cae en ese juicio de Dios. Es exactamente lo que le pasó a Saúl. Saúl fue abandonado por Dios. En el momento que Samuel unge a David, el espíritu salió de Saúl. Pero salió el Espíritu Santo de Saúl, pero entró otro espíritu. Un espíritu que lo atormentaba de tal manera que ese hombre ahora tenía un carácter terrible. Y cuando se dio cuenta que David era el hombre que Dios había elegido, procuró quitarle la vida. Procuraba constantemente asesinar al siervo para no despojarse de su poder, porque era el gran rey de Israel. Y ese espíritu lo atormentaba hasta tal punto que el hombre mismo cometió el pecado que él mismo había reprendido al principio. Fue Saúl quien echó y mandó a matar a todos los adivinos de Israel. Sin embargo, algunos los dejó irse a otro lugar. Y después él terminó practicando eso y perdió la vida, porque cayó bajo el juicio de Dios. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Una de las escenas más trágicas en las páginas de las Escrituras que proveen una buena ilustración de esto es una escena que involucra al hombre más fuerte jamás que vivió, Sansón. El poderoso. Ese fue el verdadero Superman de la historia, hermano. No el Superman que nos ponen en las caricaturas y ponen un montón de superhéroes y todo eso. Sí existió un Superman en la vida real, y la Biblia habla de él, y fue Sansón. Todos conocemos esa historia y vemos cómo el hombre de Dios terminó. Él no obedeció a Dios, y aunque Dios le perdonó muchas cosas,
que él hizo en el camino. Por ejemplo, se le había ordenado de no tocar a alguien muerto. Sin embargo, él en su camino cometió ese pecado también y Dios se lo pasó por alto. Pero el último pecado que él cometió fue haber, bendito Dios, revelado a esa mujer Dalila que su fuerza estaba en su cabello. Y no es que estaba la fuerza en su cabello en realidad, pero sin embargo fue la orden de Dios y fue la forma como Dios lo usó a él. Pero le dio la espalda a Dios. Ese es el punto más importante, que se rebeló contra Dios y confiar nada más y nada menos que en sus propios enemigos. Los enemigos no le van a perdonar la vida a nadie, hermano. Si usted no se afirma con Dios, le aseguro que nadie en este mundo le va a perdonar la vida, hermano. No piense que este mundo tiene amor de verdad. No piense que este mundo es confiable. Este mundo es engañoso y tal vez le pondrán, bendito Dios, un espejo donde aparece relumbrando el oro, pero detrás de ese espejo hay otra cosa. Por eso es que su confianza tiene que estar solamente en Jesús. Aunque parezca que este mundo es fuerte e inquebrantable y pareciera que su poder es gigante, es un poder engañoso que está detrás de él. No podemos confiar ni siquiera de chiste en el mundo, ni en los humanos en este planeta. Pero en Jesús sí. Sansón desconfió de Dios y dudó de su palabra y se rebeló contra él y entregó su poder en manos de sus enemigos. Y apenas sus enemigos lo agarraron, le sacaron los ojos, porque ellos no andaban buscando hacer la paz con ellos. El enemigo no busca buscar la paz con usted, hermano. En este mundo se está hablando de una paz y de una seguridad que están buscando por todas maneras. En una ocasión el presidente de Venezuela dijo estas palabras. Nicolás Maduro dijo estas palabras. Que si se trata de paz, dice que aún con el mismo diablo hablaría yo si se trata de paz. Eso dijo ese hombre, ahí está. Porque el mundo no quiere considerar a Dios en su vida. El mundo no quiere considerar a Dios porque sabe que el considerar a Dios tenemos que dejar nuestras mañas y nuestro pecado, hermano. Por esa razón es que el Evangelio es la única enseñanza en este mundo más odiado. ¿Por qué cree que no se dice nada contra el Islam? Porque el Islam, si usted ofende al Islam, le va a caer un misil o una bomba. En el Islam esa gente no anda jugando. Porque sus defensas son las armas materiales. La guerra de ellos es contra carne y sangre. Pero para el Evangelio nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. Por eso es que ellos atacan el Evangelio tan fácilmente, porque ellos saben claramente que el cristiano le va a contestar con amor. El verdadero cristiano, por supuesto. Del cristiano solo se supone que debe esperar amor y misericordia. Claro, con la verdad también, porque no hay verdadero amor ni verdadera misericordia si no se dice la verdad. Si va la mentira, entonces es una misericordia falsa y un amor falso. Así lo enseña la Escritura. De manera que con nuestros enemigos no se juega. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No hay, dice, comunión entre Jesús y Belial. No nos podemos sentar a comer en la mesa de Jesús y pensar que podemos comer en la mesa con los demonios, hermano. No existe tal comunión. No hay forma. O se convierten o déjenlos, dijo el Señor Jesús a los fariseos. Déjenlos. Tranquilo, no pasa nada, déjenlos. Que un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así dice la palabra, hermano. Eso es lo que enseña la Escritura. Bendito Dios de gloria. Bendito sea nuestro Dios. De manera que vimos cómo le pasó eso a Sansón. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 16, versículos 18 al 21. El hombre fue aniquilado, pero en las últimas, cuando bendito Dios, sus enemigos se burlaban de él. Miren lo que hacían sus enemigos. Después que le quitaron su poder y la comunión con Dios, porque ese es el problema, que lo que el enemigo busca en cada vida es quitarle la comunión con Dios. Porque una vez que quita la comunión con Dios, entonces nosotros buscamos comunión con el diablo.
con el pecado. Sin embargo, Sansón en los últimos días de su vida le pidió misericordia a Dios, hermano, y eso es grande. Es tremendo, porque aunque el hombre había pecado y había desechado a Dios, todavía Dios le escuchó en medio de su aflicción. Miren lo que eso es grandísimo. Aleluya. Tenemos que tener eso en nuestra mente, porque en el momento de la aflicción, en el día malo, dice la Biblia que Dios estará ahí. Pero eso es para los que les temen a Dios. Pero en el día malo, dice la Biblia, que los que desobedecen a Él, dice que Él se reirá en medio de sus calamidades. Y no les escuchará cuando estén pidiendo auxilio. Pero a los que le temen a Dios, dice que su oído estará atento a su llamado. Dios le dio la oportunidad a Sansón de arrepentirse y devolvió su poder, porque el propósito de Sansón era destruir a sus enemigos, hermano. En nuestro tiempo, el propósito de Dios ya no es destruir a nuestros enemigos, sino que el propósito de Dios es mostrarles el camino a nuestros enemigos. Es diferente, totalmente diferente. Pero ¿cómo le vamos a mostrar el verdadero camino si ni siquiera nos tomamos el tiempo de conocer el camino verdadero? Si Jesús dijo que la puerta angosta, son pocos los que la hallan. Hay que buscarla, dice la Escritura. Son pocos los que la hallan. Entonces eso debe de afligirnos y buscarla, porque el tesoro más grande que existe para el hombre no es el trabajo y no es el dinero, que aunque hay que trabajar duramente, pero el tesoro más grande del hombre se llama ¿quién? Cristo Jesús. Ese es el tesoro más grande, porque Jesús dijo, Él es la vida, Él es el camino, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Jesús es el tesoro más grande del hombre, hermano. Aunque este mundo nos hace ver que la gloria de este planeta es inmensa, es grande, wow, es maravillosa. Ver a esos grandes artistas en el poder y en la gloria más grande que les ofrecen los hombres, y los jóvenes como, bendito Dios, como se me olvida la palabra, detrás de ellos, imitando a estas grandes estrellas del planeta. Sin importar, como dice la Escritura, que aunque sea un ciego, pero lo siguen, imitan las modas, imitan la forma de hablar, imitan la forma de vestirse, aunque eso los deprave cada vez más. E incluso esos artistas ya están promoviendo la adoración a criaturas extrañas de otra dimensión, y los jóvenes también van detrás de ahí. Porque como mi ídolo lo hace, yo también lo voy a hacer. Ese es el estándar de esta generación. De seguir al hombre que aunque a pesar de que esos hombres son rebeldes terriblemente y van contra Dios por todas partes, es una guerra perdida, ese es el problema. Que van contra Dios y es una guerra perdida, y los jóvenes y nuestra generación no está viendo, hermano. Y va tras de ellos como zombies, esa es la palabra que quería escuchar, como zombies, solo así, y haciendo todo lo que ellos les digan. Claramente dice la Escritura, están bajo el maligno. El reino de las tinieblas es el que gobierna a esas personas y quiere gobernar cada vida de los que estamos, no solo los que están fuera de la iglesia, sino que también los que están dentro. Y ya se está metiendo ese espíritu. Está, bendito Dios, invadiendo sigilosamente la misma iglesia cristiana. Que Dios nos ayude. A los hijos de Israel Dios les dijo en Jueces 10: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo, dice, yo no os libraré más. Ese es el juicio de Dios, de abandonar a Dios. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción, dice Dios. Dios está diciendo, ya acabé con ustedes. Proverbios capítulo 1, verso 24 al 31, encontramos una afirmación tremenda. Un sentimiento semejante: por cuanto llamé y no quisistes oír. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Alguna semejanza con la realidad que vivimos? ¿Alguna semejanza, hermanos? No queremos la reprensión de Dios, hermano. La corrección no la queremos. Lo primero que hacemos es, en esa iglesia no tienen amor, me voy. Pero donde sea que vaya, si quiere servir a Dios y hay un hombre de Dios, le tendrá que corregir por amor, hermano. Decíamos al principio que Dios, a quien toma como hijo, lo corrige. Y dice la Biblia que deberíamos de alegrarnos de que Dios nos corrija, porque si usted sigue su vida pecando y pecando y pecando y no encuentra reprensión de Dios, preocúpese, hermano, porque eso quiere decir que todavía no está en la lista de los hijos de Dios. Porque le aseguro que si Dios lo tiene en la lista como su hijo, Dios lo va a corregir si usted o yo andamos en una picardía. Tarde o temprano, por amor a nuestras almas, oiga eso, Dios nos va a corregir. Por eso es que tenemos que alegrarnos si Dios nos corrige de una o de otra manera. Si usted está en la lista de los hijos de Dios y le sucede algo en su vida, no lo tome como un ataque del diablo, porque el diablo no tiene nada que ver con el cristianismo. Es Dios quien está en la obra para corregirnos, para santificarnos, para cambiar nuestro carácter, para transformarnos a la semejanza del Hijo de Dios. Ese es el propósito, porque todos veníamos con malas mañas, todos veníamos del mundo practicando un montón de pecados terribles, y aún en el camino somos tentados a practicar cosas terribles y aberrantes, pero por eso Dios nos corrige y pasamos por muchas cosas. No las tomemos como que Satanás está detrás, es Dios. Porque Él sabe que todavía, por ejemplo, si a usted le falta paciencia, le va a poner a su lado una persona difícil de comprender y entender. Si a usted le falta amor, bendito Dios, va a haber personas que le va a hostigar y usted va a pensar que nadie lo ama, pero el problema no es que nadie lo ama, sino que a usted y a mí nos hace falta amor. Eso es lo que enseña la Escritura, hermano. Si nosotros estamos en la lista de los hijos de Dios, entendámoslo, de que es Dios el que está en todas las cosas que suceden en nuestra vida. No pensemos que si se puncha el carro, digamos, el diablo está detrás de eso. No es así. Esas ya son cosas que le pasan a todo el mundo. Les decía en una ocasión que hay gente que viene, oren por mí porque voy a la corte, que me pusieron un ticket. Bueno, pero yo veo multitud de gente mundana que va a pagar tickets. ¿Por qué? Por rebelde, porque no obedecen las leyes. Y si usted va a alta velocidad en 35 y va a 70, hermano, lo menos que le pueden poner es un ticket. A pagarlo. Y pídale misericordia a Dios y perdón, pero no le pida que a Dios le ayude en la corte. Porque eso es así, iglesia. Esto es así. El verdadero cristiano entiende que todo lo que sucede a nuestro alrededor es Dios el que está envuelto en nuestra vida. Porque hay cosas que necesita cambiar en nosotros constante. No se trata que somos perfectos, pero sí tenemos que ir caminando, escalando hacia ese lugar. Ese es el llamado de Dios para el cristiano y para todo aquel que quiera acercarse a Dios, al verdadero Dios. No al falso Dios donde los predicadores le enseñan de que tomarse una cerveza no pasa nada, de que puede vivir como sea y todavía Dios está tranquilo. No, ese es un falso Dios que le están enseñando, donde usted puede soltar una semejante mala palabra y no pasa nada. No, todos lo hacemos, todos somos pecadores. Sí, es verdad que todos somos pecadores, pero la diferencia es que no todos ahora vivimos practicando. Como les decía, vienen los taxes y ahí vamos a ser tentados a mentir, a decir una semejante mentira con tal de que el chequecito llegue más grande. Usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién agradará? ¿A su carne o a Dios? Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Decía el texto: mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto es lo que viene para esta generación. Perdón.
cuando estas cosas empiecen a suceder, todos aquellos hombres que menospreciaron a Dios y lo quitaron de su vida, les vendrán temores, como dice la Escritura, que huye el impío sin que nadie lo persiga. No sé si ustedes se han fijado, pero últimamente la ciencia está llegando a tal punto, hermano, que, por ejemplo, esas cámaras están, de alguna manera, están teniendo capacidad de poder ver cosas que nuestros ojos no pueden ver. Y lo que estoy notando es que cada vez más se ven noticias de personas que dicen que en su casa les está visitando una criatura. El asunto es que no lo pueden ver con sus propios ojos, pero cuando ponen la cámara está alguien ahí. Y mucha gente se está mudando de casa porque pareciera como que demonios están manifestándose cada vez más en esta generación. Jesús dijo unas cosas tremendas. Ya lo conocemos ese versículo. Que cuando Dios viene hacia una persona y saca toda la suciedad y demonios dentro de una persona, ese demonio se va por ahí y regresa con 7 más, y si esa persona está descuidada, pecando contra Dios, viene y entra, y el estado postrer de esa persona viene a ser peor que el primero. Eso es lo que está sucediendo en esta generación. Millones y millones de cristianos le están abriendo las puertas al enemigo porque ya no quieren escuchar la Escritura como está escrita. No quieren ser corregidos, hermano, y nosotros, mire, lo que más tenemos que estar pendientes es de nuestros hijos, porque los más vulnerables ante a este ataque del reino de las tinieblas son nuestros jóvenes y nuestros hijos. No sé si ustedes saben, por ejemplo, la canción que se inventó la comunidad LGBT de San Francisco. Ellos dicen que por primera vez nosotros tenemos la razón, y dicen, sí, nosotros vamos detrás de tus hijos y nos vamos a infiltrar, dice esa canción. Ahí búsquela, no estoy inventando, ahí está. No es un juego. Como les digo, el enemigo no está jugando con nadie. El diablo no va a jugar con nadie, y si la persona juega con Dios, peor todavía. Porque resulta que Dios mismo usa esos espíritus para que atormenten a una persona, porque la persona piensa que Dios es un juego. Piensan que con Dios no, nos podemos esconder. Eso le pasó a los asirios en el tiempo del rey Ezequías. Ellos dicen que se escondían en medio del campamento, rodeados de 185,000 soldados. Y ahí decían, vamos a atacar a Israel, así, así, así. Y quedito hablaban en el oído. Y de repente se asustaron, porque ¿cómo es posible que el rey ya sabía todo lo que decían? Porque es que no nos podemos esconder del ojo de Dios. Aún en las recámaras más profundas, donde nadie nos mira, ahí está Dios. Ojo, pero ya no solo Dios, porque también la tecnología tendrá capacidad de darle información a los demonios y a Satanás. Porque todo lo que usted y yo hacemos en nuestros celulares está siendo grabado, sea bueno o sea malo. Tarde o temprano eso se levantará contra usted o contra mí, hermano. Para bien o para mal, nadie se esconderá. Todo lo que vemos en los teléfonos, sea bueno o sea malo, está siendo grabado. Lo que usted dice también, aún en su intimidad, ahí está ese aparato, y hay un oído ahí que está escuchándonos. ¿No lo cree? Revíselo. Revise su teléfono y se dará cuenta que está un historial de cada lugar que usted visitó. Revíselo, está ahí. Y no crea que es que si va a Google, porque ahí hay unas opciones donde usted puede cancelar todas esas opciones para registrarlo, aún todavía lo están registrando. Y ya hay tecnología incluso que se está incluso saliendo de las manos de los hombres. Incluso en el 2017 se detectó que un algoritmo inteligente estaba comunicándose con otro algoritmo en China, oiga eso, y lo tuvieron que apagar. Una inteligencia artificial que agarró conciencia en sí misma, hermano. Es algo terrible lo que viene para este mundo, y la gente no se está dando cuenta. Piensan que es un juego, hermano. Se va a cumplir literalmente lo que Jesús dijo, que en aquel día, muchos dice, ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahora, sin lugar a dudas, gocémonos, hermano.
El que quiera, dice la Biblia, seguir gozando del pecado, siga. Dios no se lo prohíbe. Pero el que quiera, dice la Biblia, santificarse más, siga santificándose. Usted tome sus decisiones porque es libre para tomar sus decisiones, hermano. Pero lo que sí le podemos decir es que los hombres y las mujeres de Dios sí vamos a tener que seguir predicando la verdad. Por amor a su alma, para que se aperciba antes que sea tarde, porque así como se le cerró la puerta a Saúl, también se le cerrará la puerta a esta generación. Así como Sansón también perdió el poder de Dios, también esta generación perderá, bendito Dios, la gracia que retiene el pecado en nuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios. Dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En Oseas capítulo 4:17 se registra, Dios dijo, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Así dijo Dios, déjalo. Viene un momento en el que Dios abandonará a los hombres. Dios llega a un punto en el que Él deja a un pueblo, los deja solo, les quita su protección. Y cuando eso sucede, entonces vamos a empezar a ver las cosas que yo les voy a empezar a decir de aquí a otro ratito. Cuando Dios se aparta de una nación, de un hombre, de un pueblo, empiezan a suceder cosas aberrantes, cosas espantosas, hermano. Solo la palabra y la gracia de Dios es el que ha logrado retener el pecado que brota constantemente en el corazón del ser humano. No piensan que los hombres somos buenos, hermano. Jesús dijo estas palabras en una ocasión: si ustedes, siendo malos, dice, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que Él sí es bueno, no les dará lo que ustedes les piden? Jesús dice que nosotros somos malos. Los predicadores falsos dicen nosotros somos buenos. Jesús dice nosotros somos malos, pero los predicadores modernos dicen que ustedes tienen un campeón dentro de ustedes. Saquen el campeón que hay en ustedes. Pero Jesús dijo que del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos. ¿A dónde? ¿De dónde vienen y nacen los pleitos entre ustedes? Dice el apóstol Pablo. De vuestras concupiscencias, de nosotros mismos. Satanás sabe eso, y por eso es que en esta generación está atacando la Biblia literalmente y la va a cancelar, y vienen días donde va a haber persecución para eliminar la Biblia. Pero no va a ser directo así, hermano. En el momento que nosotros estamos viviendo, lo que están haciendo es cambiando los versículos de la Escritura, quitando algunos versículos de la Biblia y en otros cambiándolos y agregándoles palabras para que se puedan enseñar aberraciones o herejías. Así es. Cuando Dios abandona a una nación, estas cosas empiezan a acontecer. Y podemos decir con toda certeza que Dios ya empezó a abandonar a esta nación y a un montón de naciones que están empezando, bendito Dios, a legalizar todo tipo de perversión. Sí, Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Mateo 15:14. Estas son las palabras más aterradoras. Le dijo a los guías ciegos: dejadlos, son guías ciegos. Estas son una de las palabras más aterradoras que podemos encontrar en la Escritura. Que cuando Dios abandona a una persona, no hay marcha atrás. Cuando esa persona entra en la ira o el juicio de abandono de Dios, las consecuencias son terribles. En Hechos capítulo 14:16, el apóstol Pablo dijo: en las generaciones pasadas el Dios permitió a todas las naciones seguir sus propios caminos. Esto no es nuevo, hermano. Entonces nosotros podemos concluir que esta nación ya empezó a ser abandonada por Dios. Pasemos al verso 24 de Romanos 1:18. Aquí está la sección que define lo que significa ser abandonado por Dios. Ponga atención a esta parte. Por lo cual también Dios lo entregó, verso 24. En el verso 26 también dice: por esto Dios los entregó. Vuelve a repetir segunda vez.
En el verso 28, a la mitad del versículo, Dios los entregó. Otra vez vuelve a decir lo mismo, hermano. 3 veces podemos ver esta afirmación de Dios, los entregó. Bendito sea nuestro Dios. Es Dios entregándolos de manera oficial y Dios soltándolos, entregándolos a un efecto interrumpido que produce decisiones pecaminosas en las personas. Maravilloso Dios. Caen en este juicio, dice, hay una privación de la gracia que refrena el pecado. Queda sin refreno una sociedad o una persona y entonces las consecuencias son tremendamente oscuras. Y esto apenas creo que es el comienzo y creo todavía y me atrevo a decir que ni siquiera ha comenzado en verdad cuando esto empieza a acontecer. Observemos el versículo 24. Cuando la ira del abandono entra en acción, esta ira que es definida para nosotros como Dios entregándolos tiene 3 pasos. En primer lugar, Dios los entrega a las concupiscencias de sus corazones. Eso dice el 24. Es la primera consecuencia que entra una persona, una sociedad. La ira dice que los entrega en sus corazones. En la concupiscencia de sus corazones nace y brota todas aquellas depravaciones que hoy en día estamos viendo. Primero, esa es la consecuencia. Porque los hombres por mucho tiempo estuvieron calladitos y hoy en día se dice salí del closet, dice. Porque quiere decir que lo tenían guardado en su corazón. Es la primera consecuencia de haber entrado en la ira del abandono de Dios. En el corazón de ellos ya tenían estas depravaciones que hoy estamos viendo. Dentro y fuera del cristianismo. Dentro y fuera de la iglesia cristiana. El verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones. Aquí está el segundo paso. Pasiones ya no solo concupiscencias de sus corazones, sino pasiones vergonzosas. Ahora no solo estamos hablando de pasiones, hemos añadido vergonzosas. Cuando la gracia de Dios se quita de una persona, la persona, aunque haya conocido a Dios, empieza a practicar pasiones vergonzosas, hermanos. Santo Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Aleluya. Que pidámosle misericordia a Dios por nosotros y por la iglesia y por el mundo entero. Porque esto solo es el comienzo. Estamos descendiendo a una mayor humillación. Aquí las pasiones degradantes pueden ser definidas como efectos y deseos viles. Escucha el tercer paso. Verso 28. Síganme ahí, hermano, porque no sé si me están siguiendo. Siga la línea para que podamos entender lo grave de la generación que nosotros vivimos. Para aprender a tomar decisiones serias en nuestra vida. Porque ya no estamos en tiempos para jugar. De que somos cristianitos aquí y allá. No, ya no hay tiempo de eso, hermano. Hoy nos apartamos y mañana sí. No, tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida. Porque como le decía, el enemigo no va a jugar con nadie. Tercer paso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está el tercer paso. Dios los entregó, oiga esto, a una mente reprobada. Y ahí ese paso sí ya no hay retorno. Porque por más que usted le muestre la verdad a una persona, una vez que su mente está reprobada, la Biblia dice que diciendo ser sabios, se volvieron necios porque su razonamiento no logran razonar. Llega un momento, hermano, donde nosotros nos podemos apartar de Dios y pecar terriblemente. Pero exactamente así como Sansón, él se acordó de Dios. Jonás le pasó lo mismo, huyó de Dios. No tuvo en cuenta a Dios, pero dice que se acordó de Dios. Y le pidió misericordia. Todavía en ese tiempo la mente no está reprobada. Y todavía hay chance de arrepentimiento. Pero cuando la mente esté reprobada, le digan lo que le digan a una persona, no se va a arrepentir. No va a dar su brazo a torcer. Y van a seguir en su misma vida pecaminosa y cada vez irá siendo más degradante.
Y eso lo estamos viendo en este país y en muchos países. Primero se legaliza el aborto, de ahí el matrimonio antinatural. Ahora van por los hijos. Ahora quieren legalizar para tener relaciones con niños y depravarlos a los niños. Ahora también están, por ejemplo, traficando con órganos. Están traficando también, bendito Dios, con la sangre de las personas. Y cada vez más depravante y cosas más terribles. Ahora van, bendito Dios, por la Biblia para quitarla, para que no se predique estas verdades y solo se predique. Incluso ya están, bendito Dios, promoviendo para que se enseñen en las escuelas sobre el satanismo, sobre Satanás. Y así sucesivamente, Vienen días incluso, bendito Dios, de que cualquiera, dijo Jesús, que los mate, pensarán que le están dando gloria a Dios. Vienen días, dice la Biblia, que el hermano se levantará contra el hermano y los entregarán a los, bendito Dios, a los jueces unos con otros. Vienen días donde se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Porque el pecado va creciendo en una sociedad constantemente que ha sido enjuiciada por Dios y que por no tener en cuenta a Dios. Es más grave porque alguien dirá, pero por no tener en cuenta es suficiente. Es que el problema es que aborrecen a Dios y lo bueno. Aborrecen lo correcto. Dios los entregó a una mente reprobada. Primero el corazón está en estado de descomposición y después sigue el cuerpo. Primer paso, el corazón se deprava. Después las personas ya no pierden la vergüenza y empiezan a hacer cosas vergonzosas. Y después, por último, sigue la mente. Una mente reprobada donde ya no razonan, donde ya no piensan. Como les decía en aquella ocasión que en Colombia se legaliza el aborto por 6 meses, pero para el 2023 entrará en acción una ley que prohíbe que la gente pesque, porque ellos dicen que es maltrato animal. Oiga, eso es razonamiento. Mente reprobada de los grandes magistrados de este planeta. No son cualquier persona, no, son los grandes que estudian leyes y son los intérpretes de la ley, pero no razonan, tienen una mente reprobada. ¿Cómo se les puede ocurrir legalizar el asesinato de un ser humano y poner más alto valor a un animal? No tiene sentido, es una mente reprobada en nuestras sociedades, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Ahora le voy a mostrar algunas de las evidencias que están sucediendo. Esta persona que le voy a mostrar, ya sé que muchos lo conocen, pero es una evidencia clara cuando una persona abandona a Dios y quienes están gobernando en su vida es Satanás. Este muchacho con 24 años, J.A., que yo creo que muchos lo conocieron, desde hace un año, dice, bueno, esta es la noticia, pero estamos hablando de más años, ¿no? Decidió abandonar la fe cristiana e irse hacia la homosexualidad, que es lo que actualmente se identifica. Gloria a Dios. Y quiero aclarar un punto importante, porque estos temas vamos a estar hablándolos cada vez más. Nosotros no aborrecemos a nadie. Nosotros no excluimos a nadie. Solo enseñamos la diferencia de lo que para Dios es pecado y lo que para Dios no es pecado. Cada persona tendrá que tomar su decisión. Pero entendamos, hermano, que por hablar estas verdades al cristiano se le va a tomar como loco, como que tiene una fobia, o sea, un desequilibrio mental. Van a decir que nosotros no tenemos amor, nos van a tratar como lo más vil de este mundo. Espérese eso. Si usted quiere vivir como cristiano, aténgase a esas consecuencias. Todavía está a tiempo para darle la espalda a Dios e irse a hacer lo que usted quiera. No hay problema, no se meta problemas con nadie, hermano. No hay problema. Pero le aseguro que tarde o temprano se topará con la realidad, vaya a donde vaya. Y no escapará ninguna persona, ni de este lado ni del otro. No escaparán los que se queden en la tierra, porque la Biblia dice que hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido sobre ellos con gran ira, dice, porque sabiendo que poco tiempo le queda. Y no escaparemos del otro lado, porque si nos oponemos, bendito Dios, si nos rebelamos contra Dios, entonces Dios nos deja a nuestra suerte.
Y como les decía, Satanás y los demonios no van a jugar con nadie. Esas criaturas allá abajo, en estos últimos tiempos se van a escuchar noticias de que desde abajo de la tierra se escuchan sonidos terribles. Criaturas que parecen unas hienas con rabia por salir para venir a despedazar a los seres humanos. Tienen ganas de salir de allá abajo y ya se les va a dar la oportunidad. No tardado, hermano. No tardado va a aparecer ese ángel que el hermano predicaba ayer, que se le dio una llave para abrir el pozo del abismo. Ya se están escuchando noticias de sonidos extraños que aparecen en el mundo y desconcertan a las personas y no saben qué es. Pero son rugidos de esas bestias espantosas con ganas de venir a divertirse con los seres humanos. Los seres humanos piensan que esas criaturas los quieren y ellos mismos están invocándolos, ¿sabía usted? De muchas maneras los invocan. En las canciones los invocan, los artistas, los reggaetoneros. Toda esa gente está invocando a esas criaturas a través de las canciones, enseñándole a los jóvenes que invoquen a esas criaturas extrañas. Pero mire el proceso de este muchacho. Él abandona y da el anuncio de abandono hacia el cristianismo. Porque él dice que no se apega a la realidad de su vida. Hay algo que me llama mucho la atención que él dijo. Él dijo que durante la pandemia en el 2020 se pasó viendo Netflix todo ese año. Entonces, cuando él da el anuncio de cuál es la vida que ahora quiere practicar, me doy cuenta literalmente, hermanos, que estos lugares ya no son entretenimiento, sino adoctrinamiento. Todas las películas que usted ve ahí le están enseñando depravaciones sexuales a los hijos y a los jóvenes y a los niños. Tenga mucho cuidado, porque no es un juego, hermano. No es un juego, iglesia. Y una vez que un joven o un niño es, bendito Dios, adoctrinado en su corazón, es difícil volverlo al camino. Es difícil porque ahora ya no obra simplemente una ideología en su corazón, sino que también su carne se deprava y por eso es que se vuelve difícil volverlo al camino. Y lo único que le espera es una degradación constante, más y más degradante. Dijo este muchacho, este soy yo, yendo a la oficina de registro para hacer la primera solicitud de rectificación de mi nombre registrado. Primero abandona el cristianismo, después, bendito Dios, anuncia que él es del otro lado, después hace una canción, bendito Dios, donde vestido de una mujer, y entonces ahora otro proceso, ahora se va a cambiar el nombre y va a registrarse legalmente para cambiarse el nombre. Nosotros podemos ver cómo va aumentando la depravación en una persona que le da la espalda a Dios. Ese es uno de los casos. Después vemos otro caso de un cantante que llamó travesti a Jesús. Este mismo cantante será, bendito Dios, parte de la nueva posición del nuevo presidente en Brasil llamado Lula. Vemos para dónde va esta sociedad, hermano, en Brasil también. La sociedad entera eligió a un hombre que va en contra de los principios morales que Dios ha determinado para el hombre. Y por ahí resulta que se filtra una conversación de este nuevo presidente, no está confirmada, pero ahí anda, donde él dice que él va a ir detrás de las iglesias porque ellos se opusieron a la vacuna. En la conversación dice, tenemos que convencer a la gente que la vacuna es buena y vamos a ir detrás de todos aquellos que se opusieron, cristianos o no cristianos obviamente, pero como sabemos que en el cristianismo nosotros le enseñamos a la gente, bendito Dios, que confíe en Dios. El verdadero cristiano es razonable, hermano, y no le prohíbe nada a nadie. Entendamos eso. Porque cada uno de ustedes tiene que aprender a tomar sus decisiones. Usted no tome la decisión porque la tomó un grupo por allá. No, así no funciona esto. Dios nos envía a nosotros para que aprendamos de nuestra propia decisión, tomar decisiones en nuestra vida, hermano. No es porque aquel grupo lo hizo y aquel no lo hizo. No, eso no es así. Podemos escuchar consejos, claro que sí, pero la decisión siempre será suya. Es el poder y la autoridad que Dios le dio a cada individuo. Es su decisión, hermano.
Pensando, razonando bíblicamente, bendito Dios, y con la sabiduría que Dios nos da, entonces tomamos decisiones en el tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos terriblemente agotantes y afligiantes, bendito Dios. Pero para allá vamos a ese lugar. Líder de la iglesia transexual dice que el primer transgénero fue Jesús. Mira hasta dónde vamos. Él da su explicación y dice que como la Trinidad pues no existe, entonces Jesús fue el primer transgénero porque su estado primero fue un estado divino en el cielo, y cuando Él se cambió y nació como hombre y se encarnó, entonces tuvo una transfiguración, le llaman ellos. Entonces ahora ellos están diciendo que Jesús fue el primer transgénero. Son aberraciones que constantemente ya se empiezan a escuchar en iglesias. No crea que es allá afuera, no, en iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren la palabra completa. Por ejemplo, tenemos aquí predicadores en Estados Unidos en inglés, donde ellos mismos, dentro del cristianismo, se están empezando a poner tatuajes y le están diciendo a la gente que no hay problema. Y resulta que han encontrado incluso versículos donde mencionan la palabra tatuaje. ¿Cómo ve? ¿Sí? Mencionaron Isaías capítulo 44 y Isaías 49. Ayer me tomé el tiempo de poder investigar esa parte. Y resulta que en las únicas versiones que encontré con la palabra tatuaje fue en las versiones más actualizadas. Pero en las versiones antiguas no dice eso, sino que dice que escribió, dice, pero no dice que se tatuó. Pero en las últimas versiones sí ya aparece esa palabra. Es porque lo que está pasando es que están cambiando la palabra de Dios. Entonces las consecuencias son terribles. ¿Están entendiendo lo que la Biblia nos está diciendo? Hermanos, si Dios no estuviera en nosotros, le aseguro que usted y yo no estuviéramos aquí, estuviéramos pecando como si nada. Porque la gracia que detiene el pecado no estuviera en nosotros. Por eso es que la razón de que nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Porque nosotros no somos buenos. Si hacemos buenas obras, démosle gracias a Dios, porque Él está obrando en nosotros. Si nosotros hacemos una buena obra, que nadie lo sepa, porque ese es el orden establecido por Dios. Porque si usted y yo hacemos obras para que nos aplaudan, esa será nuestra recompensa. Y no tendremos más recompensa en el cielo. Entendamos eso, hermano. Hay un orden especificado. Mire esto, hasta dónde se va. Por eso es que decimos que la gracia de Dios está abandonando un montón de naciones. Ministra de la Igualdad de Género en España dice esto. Dice que los niños, hermano, pongan atención a eso, tienen derecho de tener relaciones con quien a ellos les dé la gana. Esto es la sociedad en la que estamos viviendo, de cómo Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Primero dice que los entrega a un corazón, a concupiscencia lleno de maldad. Después se atreven, bendito Dios, a practicar todas esas maldades que nacen en sus corazones. Después ya no razonan y empiezan a hacerle daño no solo a ellos mismos, sino que le empiezan a hacer daño a los demás. Y lo más aberrante es que piensen hacerle daño a los niños, que no saben nada, que no saben defenderse, que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Para eso estamos los padres, para enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero estos hombres, con los poderes judiciales que ellos tienen, van por los niños y no les importa hacerle daño a los niños, hermanos. Y tenemos que ser serios en ese punto. Porque solo nosotros es la última esperanza de los niños en esta tierra. Después que se nos quite el poder para actuar, entonces los que vienen es la ira de Dios, porque solo Dios defenderá a los que no se pueden defender. Ex pastor dice, ofrece curso para dejar el cristianismo y abandonar las iglesias. Esto es lo que sucede cuando un hombre abandona a Dios. Agarra las cosas de Satanás y empieza a darle la espalda a Dios, entonces el pecado va a empezar a obrar de una o de otra manera. Y por eso es que cada persona, por ejemplo, en el tiempo que estamos viviendo,
Dice que ellos son aquí, que ellos se van a casar con un árbol, otros se casan con un animal, otros se están casando con una estación de tren, otros están enamorados de un avión de guerra, otros están enamorados de un tanque, porque ellos dicen que esa es su naturaleza, porque su mente ha sido reprobada. Esto es así, hermano. El pecado deprava de una manera que la persona no puede razonar de ninguna manera, y se aferran a esa vida y ahí van a seguir. Otros se ponen implantes en las orejas de pescado porque ellos dicen que son pescados. Y como en el país que ellos no les permiten eso, entonces se van a los países asiáticos como China y Japón, y allá sí les están poniendo implantes electrónicos porque ellos dicen ser pescados, atrapados en el cuerpo de un joven. Otros dicen que son alien, entonces se están cortando las orejas, se las ponen solo así puntuditas, se cortaron los labios, se cortan la lengua, se hacen unos hoyos aquí en la mejilla, se hacen unos grandes hoyos en las orejas, se ponen escamas de cocodrilo en la frente porque quieren aparecer un alien, porque ellos dicen que están atrapados en el cuerpo de un hombre, pero en verdad son aliens, mentes reprobadas. Y esa misma persona ahora se está tomando la decisión de cortarse un pie. Hay personas, bendito Dios, que ellos creen que no son personas normales, entonces a propósito se cortan los pies para andar en silla de ruedas, porque quieren experimentar, dicen ellos, lo que es ser inválido. Hay otros que a propósito, por esta ideología de género, se han quitado los ojos porque ellos quieren vivir de una manera ciega. Oiga eso, ¿hasta dónde está llegando la humanidad? ¿Creen que es chiste, hermano? ¿Creen que es mentira? Es verdad, hermano. Investiguen. Están ahí todas esas noticias y cada vez más jóvenes y más jóvenes están admirando estas decisiones de estas personas. Y nuestros hijos y nuestros jóvenes están en peligro de que uno de ellos sea parte de esta nueva moda que se está predicando, ya no solo fuera en el mundo, sino que incluso dentro de las iglesias se están predicando estas depravaciones. No sé si ustedes escucharon la última noticia que pasó en Virginia, si no me equivoco, de un hombre que mató a 6 personas en Walmart. ¿Escucharon eso? Ese hombre asesinó a 6 personas en Walmart y hirió como a otras 3. Era el gerente de ese lugar, entró donde estaban almorzando los trabajadores y agarró un arma y empezó a dispararles. Pero lo llamativo aquí no es eso, es gravísimo y terrible, pero lo llamativo es esto. Encuentran una nota, dice, de despedida del gerente de Walmart que asesinó a 6 de sus compañeros en Virginia. Mire lo que decía la nota. Gloria a Dios. Bing, que es el nombre de esa persona, se disculpó por sus acciones. Lo siento por todo, dice, pero no planeé esto, dice él. Prometo que las cosas simplemente cayeron en su lugar como si Satanás me dirigiera. Eso dijo ese hombre antes de quitarse la vida, porque él se suicidó. Aquí en Estados Unidos, el país más poderoso, el país que era tan próspero porque Dios los había engrandecido. ¿Quién engrandeció a todas estas personas? ¿Quién le dio la fama a este joven que le da la espalda a Dios y ahora promueve la depravación? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién lo prosperó? ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio el talento para cantar? ¿Acaso no fue Dios? Pero le da la espalda y ahora va contra él. ¿Quién prosperó a esta nación, hermanos? ¿Acaso no fue Dios? ¿No fueron los padres de esta nación que cuando hicieron la constitución la hicieron basado en las escrituras? ¿Acaso cuando una persona se vuelve profesional, lo primero que hace es poner la mano sobre la Biblia y decir, juro lealtad a decir la verdad siempre en mi trabajo? Pero están abandonando a Dios y la consecuencia es que si Dios nos abandona, esta nación va a caer sin lugar a dudas. No lo dude que esta nación va a caer tarde o temprano porque están abandonando a Dios. Y Dios nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos, pero no han querido tomar el consejo de Dios. Entonces, cuando Dios abandone esta nación, ni van a darse cuenta por dónde vendrá la caída. Todo mundo quiere venir para acá, pero llegará un momento que no será así, hermano, y muy pronto va a suceder.
Y no pensemos que porque si viene Donald Trump y era un hombre que, bendito Dios, ¿cómo se llama? Apoyaba a las iglesias para arreglar las cosas. Porque déjeme decirle que si él puede que refrene algunas cosas que se están haciendo desde la política, pero solo dura 4 años. Y de ahí entrará otro perverso más endemoniado para hacer caer esta nación. Porque están abandonando a Dios, hermano. El centro, bendito Dios, de esto es que nosotros nos preparemos. Que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo y lo que la Biblia nos advierte seriamente. Que no es un juego el tiempo que estamos viviendo. Pero la iglesia seguirá dormida. La iglesia no va a reaccionar, hermano. Y eso es triste. Cuando un hombre o una mujer de Dios ve ese panorama, lo único que toca es meterse con Dios de rodillas y pedirle a Dios misericordia con gemido y llanto. Porque parece que la iglesia, por más que le dé la palabra y no reacciona, más bien empezará a suceder todo lo contrario. Las iglesias le darán la espalda a Dios y empezarán a agarrar este tipo de mensajes y van a empezar a odiar a todos los que predicamos las escrituras y le damos la advertencia de parte de Dios para que se advierta, hermano. Aleluya. ¿Ustedes creen que nosotros queremos caer mal? No. ¿Ustedes creen que nosotros queremos ser aborrecidos por la gente? No. Pero sí queremos que la gente pueda ver las consecuencias del pecado, hermano. Las consecuencias son eternas y todavía la Biblia sigue diciendo en la Biblia, aquí en estas palabras, yo sigo encontrando que hay 2 lugares para el hombre: el cielo y el infierno. Y sí, Dios, el Dios de la Biblia, sí enviará a las almas que no se arrepintieron al lago de fuego, así dice la Biblia. Ahí estarán eternamente y para siempre. Por eso Dios envía el arrepentimiento, que nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de vivir. No hay otra, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Póngase de pie y vamos a terminar con este versículo. Yo sé que ya se pasó el tiempo, bendito Dios. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la fama de este mundo, las modas de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga esto. El capitán de todas estas modas que se están viendo en el mundo es Satanás, el príncipe del aire de este mundo. Dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 2, 3. Verso 3: entre los cuales también no todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, hermano, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros tenemos que pasar ahora a este lado, hermano. Dejar de ser hijos de ira, dejar de andar en la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, porque todos aquí tendremos que ser sinceros con nuestra conciencia. Nuestros pensamientos nunca nos llevan hacia el bien, siempre nos llevan hacia el mal, hermano. Nuestra mente siempre anda volando y no es que querramos, a veces se vienen esos pensamientos y el hombre temeroso de Dios pega un brinco. Dios mío, ¿qué me pasa? Pero es una lucha terrible en cada ser humano, que se nos vienen pensamientos espantosos que hasta nosotros mismos nos quedamos: Dios mío, ¿de dónde viene? Pues son los deseos de la carne y de los pensamientos, los cuales tenemos que declararle la guerra desde hoy y para siempre. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Así que vamos a entregar esta posición, vamos a orar, bendito Dios, pero no sin antes, si hay alguno en este lugar que quiera aceptar al Señor, reconciliarse, bendito Dios, con Dios, y públicamente, bendito Dios, reconocer a Jesús como su único y Salvador, el tiempo es ahora, hermano. Ahora es el tiempo para tomar esa decisión y empezar a caminar con Cristo en nuestra vida. Gloria sea nuestro Dios. Si alguno no hay, bendito Dios, entonces vamos a orar y vamos a entregar este lugar para que podamos ser despedidos. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor amado.
Por tu misericordia, mi Cristo amado, hemos predicado tu palabra, Rey de Gloria. Que tu Espíritu Santo sea el que convenza, Dios mío, porque nosotros no tenemos ese poder. Solo tu Espíritu Santo es el que refrena, Dios mío, nuestros deseos pecaminosos que se revelan constantemente en nuestra carne y en nuestros pensamientos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios de gloria, porque sé que el enemigo no descansará hasta vernos que nosotros pequemos deliberadamente contra nuestro Dios. Que nos apartemos, bendito Dios, del llamado santo que nos has hecho a todos, Dios mío, en vivir en arrepentimiento constantemente, en vivir, bendito Dios, hacia el cielo, mirar hacia arriba para escapar del Seol abajo, bendito Rey de Gloria. Gracias te damos por tu palabra, porque sé que nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Rey de Gloria. Te damos gracias por tu palabra, porque solo ella, bendito Dios, nos mantiene quietos, Señor, y refrena nuestro deseo de pecar, oh Rey de Gloria, aleluya. Gracias por tu misericordia, gracias por la sangre de tu Hijo amado, que limpia todo nuestro pecado, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice las almas, Dios mío. Bendice todos los que estuvimos en este lugar, los que escucharon por las redes sociales. Bendice nuestras almas. Te necesitamos más que nunca, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, nuestro pastor con nosotros. Gloria a Jesús. Amén.